Muy bien, seguimos hablando de generalidades y estadística descriptiva. Hoy vamos a hablar más acerca de la estadística descriptiva. Hay por lo menos dos divisiones de estadística descriptiva en la que trabajan los conjuntos, perdón, trabajando los conjuntos de datos. Vamos a hacer descripción de conjuntos de datos que estemos analizando. La primera es usar técnicas visuales y la segunda es usar medidas numéricas. Vamos a aprender un poco las dos. Las dos son sumamente necesarias porque los datos, solo viendo los datos, es muy difícil interpretarlos. Bueno, hay una película que hemos mencionado antes en algunas otras clases, A Beautiful Mind, una mente brillante, una mente hermosa. Es una película de un científico, me parece de apellido Nash, de hace ya unos 20 años tal vez la película, y le ponen muchos números y él es capaz, solo con verlos, de procesarlos y encontrar patrones y encontrar solución a aquellos números. Pero pues la película también hay una parte donde él empieza a sufrir esquizofrenia y ya no sabe si está viendo la realidad o son números que está inventando, porque llegó a exigirle tanto a su cerebro que en algún momento falló. Eh, por lo tanto, tendríamos que tener una capacidad especial, un don extra para poder tener una base de datos con muchísimos datos, o como decíamos hace algunos minutos, con Big Data, analizar Big Data solo con nuestro cerebro y con nuestros ojos sería algo prácticamente imposible. Y entonces lo que hacemos es tratar de utilizar, de agarrar esos datos y verlos gráficamente, con gráficas. Si yo veo una gráfica es más fácil interpretar unos datos. Es decir, agarro aquellos datos y los proceso y los veo de manera gráfica. O utilizo medidas numéricas para poder entenderlos. Y eso, aunque no sea gráfica, por lo menos me resume los datos y me permite encontrar formas de comprender cómo se comportan esos datos. Quiere decir que de alguna forma yo lo que estoy tratando de entender es el comportamiento de aquellos datos para encontrar patrones o para encontrar ideas o para encontrar formas que me permitan a mí tener una mejor comprensión y poder describir, por eso es que se llama estadística descriptiva, describir cómo funcionan aquellos fenómenos y poder utilizar esa descripción de esos fenómenos para tomar otro tipo de decisión. En estadística, hablábamos en la clase anterior, es importante entender el idioma. El ejemplo que poníamos era aprender a manejar un vehículo en Francia o aprender a manejar un vehículo en Rusia. Si no sé manejar el vehículo y encima no sé francés o ruso, todavía es más complejo. Estadística es algo así, necesitamos aprender los métodos estadísticos, pero necesitamos aprender el idioma de la estadística. Entonces eventualmente se tienen que ir haciendo estos comentarios acerca de las notaciones. Por ejemplo, cosas básicas. Cuando nosotros encontramos una n, esa n representa el tamaño de la muestra, siempre. Ahí, por ejemplo, hay un conjunto de universidades, tiene 4 universidades, incluyendo la nuestra, y por lo tanto el tamaño de ese conjunto es 4. Si nosotros queremos escribir o expresar el tamaño de ese conjunto, pondríamos n igual a 4. Otro ejemplo sería si estuviéramos midiendo el pH de algo y tuviéramos esos dígitos de ahí, el 6.3, 6.2, 5.9 y 6.5, tenemos 4 datos. Y ese conjunto también tiene tamaño 4. Por lo tanto, si ese conjunto fuera una muestra, su tamaño sería 4. Puede ser que tengamos estudios donde hay 2 muestras. Entonces podríamos usar la M y la N. Quiere decir que letras como M, N, L en algún momento podrían estar representando el tamaño de un conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto 1, que tiene los datos 29.7, 31.6 y 39, ese conjunto tiene un tamaño n igual a 3. Y el conjunto 2, que tiene el 28.7, 29.5, 29.4 y 34, ese conjunto tiene el tamaño m igual a 4, porque tiene 4 elementos o 4 objetos. Dado un conjunto de datos compuesto por n observaciones de algunas variables x, entonces esas variables x o esos elementos de ese conjunto podrían ser denotados como x sub 1, que sería el primer elemento, x sub 2, el segundo elemento, y x sub n,
el último elemento, que como dijimos, si es de tamaño n, pues x sub n estaría denotando el último elemento. Y cada uno de estos denotaría una observación o un elemento individual, sin que esté diciendo que estén ordenados. El orden de los elementos podría ser, es otro concepto. Aquí simple y sencillamente el x sub 3 está denotando que es el tercer dato, pero el orden es otro tema. Bueno, dentro de la parte gráfica o la parte visual de la estadística descriptiva, hoy vamos a entender algunas herramientas que nos pueden explicar cómo se organizan los datos. Por ejemplo, las gráficas de tallos y hojas. ¿Cómo se construye una gráfica de tallos y hojas? Pues al hablar de tallos y hojas, pues suponemos que efectivamente hay una parte principal, que es el tallo, y la parte de las hojas, que son el resto de datos que nos van a permitir armar una figura visual, una gráfica, que explique el comportamiento de los datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar los tallos. Los tallos son los dígitos que tienen el valor más alto, los primeros dígitos. Por ejemplo, si tuviéramos cifras que tuvieran millares, unidades de millares, es decir, 1000, 2000, 6000, 10000, ese primer dígito de la unidad de millar podría ser el tallo. Y las decenas, centenas de unidades podrían ser las hojas, constituidas en un solo número de 3 dígitos, unidad, centena y decena. Otra forma sería que el tallo incluyera la unidad de millar y la decena, la unidad de millar y la centena, y que las hojas fueran solo la decena y la unidad. Entonces tendríamos aquel dígito o aquel número de 4 dígitos que llegaba hasta unidad de millar, separados a conveniencia nuestra para crear un árbol visual, una gráfica, que nos explique el comportamiento de los datos. Entonces, el segundo paso es enumerar los valores de los tallos en una columna vertical. Entonces agarro todos los tallos, supongamos que tengo 50 datos, y agarro la unidad de millar y pongo todas las unidades de millar que podrían ser, y eso va en una línea recta y constituye todos los tallos. Si estoy hablando de 50 datos, ¿cuántos tallos podría tener si estoy escogiendo las unidades de millar? Pues 10, porque solo hay 10 dígitos, del 0 al 9. Esos 10 dígitos tendrían 10 tallos, y todo lo demás serían las hojas. Pero si agarrara 2 dígitos, es decir, la unidad de millar y la centena, entonces tendría la posibilidad de tener 100 tallos, cosa que sería una gráfica que ya no mediría tanto. Tendría mucho detalle, pero no mediría tanto porque tengo demasiados tallos. Bueno, y agarro esos, entonces en el paso 3 agarro una hoja y por cada observación, junto al valor del tallo, perdón, anoto cada hoja para cada observación junto al valor del tallo, porque las hojas, como decía en el punto 1, son los segundos dígitos que están en ese dato. Y entonces voy construyendo las hojas. Y por último, indico las unidades para tallos y hojas en algún lugar de la gráfica. Les veamos un ejemplo. Aquí estaban hablando de un estudio que se hizo en 140 universidades. 140 universidades, ¿cuántos estudiantes eran bebedores? Es decir, gente que ingería licor. Entonces se obtuvieron datos de porcentaje. Entonces subieron porcentajes, por ejemplo, el 4%, el 11%, el 45%, el 68%. Todos estos eran datos de esas 140 universidades. Entonces eran 140 datos. Cada uno demostraba la proporción o el porcentaje de gente que tomaba licor. 140 datos. Entonces, si yo miro los 140 datos, es difícil saber cuál es el comportamiento. Ahí están los 140 datos en una hoja y no logro entenderlo. Pero si los transformo en una gráfica de tallos y hojas, puedo tener una mejor comprensión de aquellos 140 datos. Para los tallos se seleccionaron las decenas. Y para las hojas se seleccionaron las unidades de aquellos datos porcentuales. Y entonces, por ejemplo, en la primera línea verán ustedes el tallo 0 y la hoja 4. Ahí se está representando que hubo una universidad, solo una universidad tuvo
que el 4% de sus estudiantes ingerían licor. Veamos el segundo tallo. En el segundo tallo están todas las universidades que tuvieron una proporción de entre 10 y 19%. Entonces, por ejemplo, el tallo 1 con la hoja 1 significa que hubo una universidad que tuvo 11%. El tallo 1 con la hoja 3 significa que hubo una universidad con 13%. El tallo 1 con la hoja 9, que es la última hoja de ese tallo, significa que hubo una universidad con 19%. Y así van todos los tallos. Hubo universidades que tuvieron porcentajes de 0 a 9, de 10 a 9 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69, pero no hubo ninguna universidad que tuviera del 70% en adelante. Por lo tanto, no existen los tallos del 7, ni del 8, ni del 9. Y en la gráfica podemos ver que la mayoría de universidades está en el tallo 4, en donde vimos que entonces casi todas las universidades, o la mayoría de ellas, está entre el 41 y el 49%, que es la línea o el tallo que tiene más datos. Y dentro de esa podemos ver que el 6, la hoja 6 es la que más se repitió. Por lo tanto, nosotros con esta gráfica de tallos y hojas podemos entender que la mayoría de las 140 universidades tienen el 46% de gente que ingiere licor. Y eso es un dato importante, ¿verdad? Ya a partir de ahí, ya nosotros podíamos tomar algunas decisiones o tomar algunas acciones. Pero si hubiéramos visto los 140 datos en una lista o en una tabla, sería difícil de entender esto. Pero al momento de ponerlo en una gráfica de tallos y hojas, podemos ver ya un cierto comportamiento. Y por supuesto, podríamos tomar decisiones con respecto a las universidades que tienen arriba del 60% de gente que ingiere licor. Imagínense un 68%, una universidad que tuvo un tallo de 6 y una hoja de 8. Significa que tuvo el 68% de personas que ingieren licor. Habría que atender esta universidad porque algo en su cultura seguramente le está afectando. Entonces, una gráfica de estas informa acerca de los siguientes aspectos. Identificación de un valor típico o un valor muy representativo, así como lo vimos hace un momento. El 46% era el más representativo. También habla de un grado de dispersión en torno al valor típico, porque regreso a la gráfica anterior, podemos ver cómo el tallo que más hojas tiene es el 4, pero también podemos ver que el tallo 3 está muy cerca y que el tallo 5 está muy cerca. Por lo tanto, también podríamos concluir que entre el 30% y el 60% está el mayor porcentaje de universidades que ingieren licor. Entonces, ese tipo de dispersión también nos permite saber. Y podríamos saber también, en cuanto a análisis de dispersión, es decir, qué tan dispersos están los datos, podemos ver que giran alrededor del 4 y que el más lejano es el 4% en una universidad donde casi no ingieren licor, pero el más lejano también está en el tallo del 6, como decíamos hace un momento. Afortunadamente no hay ninguna universidad que tenga arriba del 90% de gente que ingiere licor. Significaría que prácticamente toda la universidad ingiere licor, ¿verdad? Entonces podemos analizar la dispersión de los datos. También podríamos analizar brechas de datos. Si hubiera existido un tallo, por ejemplo, que no existiera el 7 en la gráfica anterior, pero de repente hubiera universidades que tienen porcentajes en el 8, veríamos brechas. Es decir, ninguna universidad estaría en el 70%, por ejemplo. Y también podemos ver simetría en la distribución de los valores en cuanto a ver más o menos la forma que tiene la gráfica para ver si es relativamente simétrica. Eso significa que qué tan parecido es la parte de arriba con la parte de abajo si nosotros pusiéramos como el tallo 4 como la parte de en medio. ¿Qué tanto se parece lo que está de 0 a 3 con lo que está arriba del 4? ¿Verdad? Eso para ver cómo está la simetría. También número y localización de crestas. En la gráfica que vimos en la gráfica anterior se miraba solo una cresta, que era el tallo 4.
pero hay gráficas que tienen varias crestas y eso también es importante analizarlo desde el punto de vista estadístico. Y también, por supuesto, valores fuera de la gráfica. Si en algún momento la gráfica hubiera sido la que vimos, la voy a poner, pero hubiera aparecido un único valor, arriba un único valor del 90%, por ejemplo. Uno. Eso se tendría que trabajar de manera especial porque estaríamos hablando de que algo pasó en esos datos y a lo mejor no es necesariamente representativo. Entonces, una gráfica de tallos y hojas nos puede decir muchas cosas. Aquí hay otro ejemplo. Está hablando de yardas de campos de golf, que midieron campos de golf y vieron cuántos eran las yardas. Los tallos, aquí lo dice, son dígitos en miles y cientos de cifras. Es decir, estamos hablando de 2 dígitos, unidad de millar y centena. Y las hojas, estamos hablando de decenas y unidades, en cantidades que tienen 4 dígitos. Por eso es que hay tallos entre el 64 y el 72. ¿Cuántos tallos posibles podrían haber? 100 tallos, pero afortunadamente se centran entre el 64 y el 72. Podemos ver también que hay unos que arrancan, aquí habría una cresta en los primeros 2 tallos, la siguiente cresta sería a nivel del tallo 67 y después tendríamos otra cresta en los tallos 70 y 71. Podríamos ver que no es una gráfica simétrica porque no tiene un único tallo en el centro que permita ver la parte de arriba y la parte de abajo y etcétera, ¿verdad? Pero quiere decir que una gráfica de tan simple construcción nos puede dar mucha información acerca de los datos. También existen las gráficas de puntos. Esto es un resumen atractivo de datos numéricos cuando el conjunto de datos es razonablemente pequeño y existen pocos valores de datos que sean distintos. Por lo tanto, una gráfica de estas no es para cuando tengamos muchos datos, esto es para pocos datos. Cada observación está representada por un punto sobre la ubicación correspondiente en una escala de medición horizontal. Y cuando un valor ocurre más de una vez, existe un punto por cada ocurrencia y estos puntos se apilan verticalmente, es decir, un punto arriba del otro. Entonces ahí está la gráfica. Como la gráfica de tallos y hojas, una gráfica de puntos da información sobre localización, sobre dispersión, sobre extremos y brechas que pudieran existir entre los datos. Por ejemplo, el punto que está muy cerca del 30, pues está demasiado disperso y está muy fuera, es un extremo. A lo mejor podríamos quitarlo del estudio. Pero podríamos ver algunas crestas en esas dos rectas verticales de 4 puntos que están muy cercanas al 70. Una está sobre el 70 y otra podríamos ver que está más o menos como en el 67, 66 por ahí. También vemos que la mayoría de puntos se están concentrando cerca del 70, que más o menos la gráfica tiene cierta cierto parecido del lado izquierdo con el lado derecho, eso se llama simetría. Todo este tipo de cosas las podríamos analizar.